Muy buenos días, comunidad. Este 4 de marzo de 2025 y bajo la gracia de nuestro Creador, comparto con ustedes la respuesta que en adelante emitiré de cara a foros, a discusiones que he tenido con algunos colegas fiscales de la unidad de adolescentes, mismos que han disertado acerca de si la finalidad retributiva es la que está guiando la imposición de las consecuencias a delitos ejecutados contra menores de edad. Que la literalidad de los artículos 179 y 187 de la Ley 1098 del año 2006 no puede ser la que fije qué sanción se le impone, menos cuando la sanción es la privativa de la libertad. Que la gravedad no debe ser el único criterio que oriente la sanción, en especial cuando se evidencia que aquel que como menor ejecutó la conducta hoy ha construido un proyecto de vida, ha asumido una serie de comportamientos, de conductas que lo muestran absolutamente alejado de aquel proceder que un día se le reprochó. Muchos ya han conformado una familia, muchos ya se han hecho profesionales y carecen de todo tipo de anotaciones judiciales. Pues para darle fuerza a quienes piensan en esa forma, traigo para ustedes el radicado 64.762, una decisión del 5 de febrero del año 2025, en el que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, con ponencia del honorable magistrado Gerson Chaverra Castro, revoca la sanción que se impusiera por el Tribunal Superior de Antioquia, Sala de Adolescentes, de privar a un menor de la libertad, indistintamente de la postura que asumió este con posterioridad a la ejecución de su comportamiento delictivo. Era una persona de mostrar por su proceder, por su comportamiento, era una persona absolutamente restaurada y con un proyecto de vida positivo. ¿Cuáles fueron los fundamentos que tuvo en cuenta la Corte para de oficio casar la sentencia? Dijo: la sustancialidad del precepto habilitó una primigenia hermenéutica según la cual, con estricta sujeción al principio de legalidad, el declarado penalmente responsable que satisficiera alguna de las condiciones previstas en la norma debía ser cobijado con la correspondiente sanción restrictiva de la libertad si se adecuaba a los artículos 179 y 187, fundamentalmente cuando la gravedad del comportamiento se evidenciaba. El destino tenía que ser la imposición de la sanción y regularmente la privativa de la libertad, cuando además se trataba, como en este caso, de un abuso sexual ejecutado contra otra menor de edad. No obstante, sigue hablando la Corte, la Sala varió dicho criterio a partir del proveído radicado 50.313 y así discernió, citando otra cantidad de pronunciamientos emitidos en ese mismo año, una nueva lectura e interpretación sistemática de los preceptos que regulan el asunto, en concordancia con las obligaciones internacionales contraídas por Colombia, conduce a una solución sustancialmente diferente que impone recoger la referida jurisprudencia, y me atrevo a decir, ya no bastará con el simple ajuste a los artículos 179 y 187, ya no bastará con que califiquemos la conducta como grave y que el delito sea contra la libertad y el pudor sexual, sino que hay que mirar el interés del menor en esa época para efectos de evaluar las consecuencias que se impondrán. Sigue diciendo la Corte. Conforme concluye la Corte, uno de los objetivos primordiales de la Ley 1453 de 2011 consiste en dar al menor una efectiva oportunidad de reintegración adecuada a la sociedad, la cual no se consigue cuando simplemente se le priva de su libertad y por el contrario adquiere mayor conocimiento de la delincuencia
gracias al contacto con otros infractores. 2. Colombia tiene entre sus compromisos internacionales derivados de la Convención de los Derechos del Niño que la privación de la libertad del menor declarado culpable se utilice tan solo como medida de último recurso, además de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad y procurar otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones. Abre pues la Corte una puerta para decir: estas son las valoraciones que deben hacerse, frente a las que se ha dicho por aquellos fiscales: no entiendo cómo, si esta es una excelente persona hoy, ha modificado todos sus comportamientos, agotó estudios con excelentes calificaciones, hoy tiene emprendimiento, carece de anotaciones posteriores por adecuarse su conducta a uno de los supuestos de los artículos 179 y 187, pues necesariamente, y con qué dolor, tienen que privársele de la libertad. La Corte conspira contra un pensar de esa naturaleza y dice: 3. Según las reglas de Beijing, la respuesta al delito cometido por niños y adolescentes debe ponderar las circunstancias y necesidades del menor, así como a las necesidades de la sociedad. La restricción a su libertad impone un cuidadoso estudio y se reducirá al mínimo posible, además de que dispone un conjunto de medidas alternativas a la privación de la libertad para menores, y se reitera lo dicho en otros instrumentos internacionales para menores, de que la reclusión se utilizará en todo momento como último recurso y por el más breve plazo posible. Ahí está recogiendo los instrumentos internacionales. Las citadas disposiciones nacionales e internacionales pretenden solucionar tensiones propias de la Administración de Justicia Penal para menores infractores, referidas en especial a la rehabilitación versus la retribución, la asistencia estatal frente a la represión y el castigo, o también la respuesta frente al caso concreto y la protección de la sociedad, consolidando un conjunto de exigencias que de manera general se orientan a no dar prelación a la privación de la libertad y sí, por el contrario, a otras medidas que cumplen con el respeto por la dignidad de los niños, en particular de sus derechos fundamentales a la educación y al desarrollo de la personalidad, en procura de garantizar su bienestar y futuro, pues resultan incuestionables las múltiples influencias negativas del ambiente penitenciario sobre el individuo, con mayor razón si se trata de menores, prefiriéndose entonces los sistemas abiertos a los cerrados, así como el carácter correccional, educativo y pedagógico sobre el retributivo, sancionatorio y carcelario. Abre una puerta sumamente importante para aquellos fiscales que piensan mucho en el artículo 45, inciso 3 de la Constitución, 44, inciso 3 de la Constitución, con un énfasis en el inciso 1 y recordando que la familia, la sociedad y el Estado están para proteger al menor y para permitir su desarrollo armónico. Luego, deben mirarse alternativas, sí. El delito que ejecutó siendo menor comporta gravedad. Es de aquellos que, de acuerdo con el artículo 87, implican pérdida de la libertad. Pero ¿quién es hoy ese menor? ¿Qué efecto va a producir más favorable que el que se ha dado en su vida, sea por el acompañamiento de sus padres o sea por otros factores que lo tienen absolutamente alejado del camino del delito? Eso no será exclusivamente retribución reprochada para efectos de medir el mejoramiento y protección del menor, pero sigue diciendo la Corte. Desde luego, no se trata de que si en el curso de la actuación se impuso medida cautelar de privación de la libertad al procesado, en el fallo deba continuarse con la misma, sino de apreciar en cada caso concreto si en verdad es necesario como último recurso imponer la sanción de reclusión en centro de atención especializada. En procura de asegurar el interés superior del menor, es preciso, una vez establecida la materialidad del delito y su responsabilidad, no aplicar sin mayor ponderación la privación de la libertad en centro de atención especializada,
sino por el contrario, constatar qué medidas se encuentran acordes a su situación y materializan los propósitos del legislador y de la normativa internacional, todo ello dentro del marco del principio de legalidad de las sanciones. Y viene el remate, viene lo que es toral para nosotros. Como se ha decantado en la jurisprudencia de la Sala, la imposición de una sanción restrictiva de la libertad en los procesos seguidos contra adolescentes en los eventos en que el procesado no ha sido previamente cobijado con medida de internamiento preventivo constituye una disrupción del principio de coherencia. Empero, la constatación de tal circunstancia, como también puede extraerse de los aludidos parámetros hermenéuticos, no habilita automáticamente a variar la naturaleza de la sanción impuesta. Es preciso, entonces, que el juez efectúe un diagnóstico de las circunstancias concretas del caso a fin de determinar que la sanción restrictiva de la libertad constituye el último recurso en el marco del sistema de responsabilidad para adolescentes. Y va para el caso concreto a decirnos: según quedó expuesto, el tribunal se refirió a la gravedad de la conducta y con base en tal razonamiento dedujo que la medida restrictiva de la libertad resultaba necesaria y proporcional. No obstante, el fallo carece de una ponderación adecuada, enfilada a demostrar las razones por las cuales, además de la gravedad de la conducta, la privación de la libertad se ofrecía como la única alternativa de respuesta estatal, sin discernir en torno a la eficacia de las otras medidas sancionatorias. Y ese reproche lo eleva de la siguiente forma: en esas condiciones, la sanción privativa irrogada por el adquén, como lo ha decantado la jurisprudencia, tendría para el caso concreto un alcance meramente retributivo, alejado de la finalidad protectora, educativa y restaurativa propia de las sanciones en el Código de Infancia y Adolescencia. Así que hay que evaluar, claro, la gravedad del comportamiento ejecutado a la edad que lo hacía menor y sometido a la ley de adolescentes, y la conducta que asume al momento en que se le va a imponer la sanción. Ese menor que ya conformó una familia con hijos, que es un excelente padre, ese menor que adelanta estudios universitarios y que es destacado en sus calificaciones, que en su sociedad es ponderado, que es bien calificado, que en definitiva no da muestras de que ese comportamiento pasado perviva en él, no puede ser objeto de sanciones privativas de la libertad fundados en la gravedad. Dios los bendice.